Vamos abriendo nuestras Biblias ahí en la carta a los Romanos, hermanos, carta a los Romanos, capítulo 3. En el versículo 21 al versículo 26, hermanos. Romanos capítulo 3, verso 21 al versículo 26. Les comentaba que nuestro tema para esta mañana es la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la manera en cómo Dios puede justificar al ser humano, al pecador. Hermanos, sí, el plan que Dios había establecido en la eternidad y que ha llevado a cabo. Pero el apóstol Pablo lo presenta en este capítulo 3, hermanos. De hecho, en el capítulo 1, versículos 16 y 17 nos presenta la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Pero en el versículo 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, hermanos, es importante que nosotros tengamos conciencia de la importancia de esta lección, la justicia de Dios, cómo es que Dios puede perdonar al pecador. Y es importante, hermanos, en virtud de que si no tenemos un claro entendimiento, un entendimiento bíblico, un entendimiento correcto en cuanto a la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, en cuanto a cómo Dios puede perdonar al pecador, hermanos. Si tenemos un concepto equivocado, una doctrina errada, hermanos, una enseñanza errada, entonces, hermanos, no hay posibilidad de ser salvos, no hay esperanza, porque fuera de este plan de Dios para justificar, no hay otro. De manera que si tenemos una idea equivocada, estamos, hermanos, sin esperanza de la salvación, sin esperanza del perdón de nuestros pecados. Eso es así de importante. Por eso el apóstol Pablo aborda este tema de la justicia de Dios en esta carta a los Romanos de una manera, hermanos, detenida. Y lo primero que queremos ver es que hay enseñanzas equivocadas en relación a cómo es que Dios nos perdona. Y lo primero que vemos, hermanos, es que son extremos. Son dos extremos en cuanto a la idea de cómo es que Dios perdona al pecador. Por un lado, hay quienes establecen un reglamento, hermanos, como si fuera la ley de Moisés, y confían en un sistema legal o legalista de tienes que hacer esto, y una lista de cosas, hermanos, que el apóstol Pablo está corrigiendo en esta carta a los Romanos. Y nos enseña que no es por una lista de obras que nosotros hagamos. Pero por el otro lado, por el otro extremo, hay quienes, hermanos, apoyados en la fe y la gracia que el apóstol Pablo menciona también aquí, consideran que entonces no tienes que hacer nada. La gracia de Dios te perdona, la gracia de Dios alcanza a todo el mundo, de manera que tú no tienes que hacer nada y puedes vivir como quieras, al cabo que la gracia de Dios cubre nuestros pecados. Es muy ligera el pensamiento, es muy liviana la interpretación de ese concepto bíblico.
Por eso es importante que nosotros sepamos a la luz de las Escrituras cómo es que Dios puede perdonar al pecador, sea este quien sea. Y lo primero que el apóstol Pablo hace en esta carta a los romanos, lo primero que el apóstol Pablo hace, hermano, es declarar a todo mundo bajo pecado. Lo primero que de manera sistemática el apóstol Pablo hace para presentarnos el plan de Dios, para salvarnos, el plan de Dios para perdonarnos, es dejar a todos acusados de ser pecadores. En Romanos capítulo 3, en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya hemos acusado. Y esa acusación viene de parte de Dios, hermanos. Dios declara que todos hemos pecado. Pero si usted quiere saber que no solamente es Dios quien nos acusa de pecado, también en esta misma carta a los romanos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, vamos a ver que también nuestra conciencia, hermanos, nos acusa de pecado. No está ahí, pero nuestra conciencia nos acusa de pecado. Lea Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Note el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, nuestra conciencia, según el apóstol Pablo aquí presenta a los gentiles que no tienen ley, no saben a través de la ley qué es pecado, pero dice Pablo, pero tienen conciencia, saben lo que está bien y lo que está mal, y cuando hacen lo que está mal reconocen que han pecado. Y nosotros, hermanos, si hemos de ser honestos, estamos conscientes que hemos pecado. De alguna manera todos hemos pecado. Y luego, después de que el apóstol Pablo presenta a todos acusados bajo pecado de parte de Dios, o acusados de pecado de parte de Dios, nos presenta tres tipos de personas que son acusados de pecar delante de Dios. Y en el capítulo 1, en el versículo 18 hasta el versículo 32, ahí en sus pantallas está en el versículo 24, versículo 31, para abreviar el asunto. Pero desde el capítulo 1, versículo 18 al versículo 32, en el verso 18, el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con estos que nos va a presentar el apóstol Pablo en a partir del versículo 24, que son degenerados, gente que comete pecados que son escandalosos en la sociedad, que nosotros sabemos esos pecados y nos escandalizamos y decimos, pero ¿cómo puede haber alguien que haga semejantes pecados? Y usted los puede ver en el capítulo 1, en el versículo 25, cuando dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, y cuando miramos este tipo de carácter
esta manera de vivir de estas personas que el apóstol Pablo está pensando, cuando describe la sociedad de su tiempo, por ejemplo, no ha hecho mucha diferencia a la sociedad a la nuestra. Y hermanos, podemos ver también este tipo de pecados y podemos condenarlos inclusive. No solamente no estar de acuerdo, sino hasta decir, eso no se debe hacer, eso es incorrecto, eso es pecado, eso está mal. Lo condenamos, lo declaramos como no correcto. Bueno, Dios enseña que eso es pecado, porque son muy escandalosos esos pecados que el apóstol Pablo presenta en este capítulo 1. Y todos aquí estamos de acuerdo que eso no está bien. Bueno, así supongo. O así debiera de ser. Pero después nos presenta en el capítulo 2, en el versículo 1, a quienes, mirando a estos que nos acaban de presentar en el capítulo 1, son gente buenísima, gente que se rige por una norma de moralidad alta, gente que se porta bien, que son respetados en la sociedad, que son dignos de confianza entre quienes vivimos en esta sociedad y lo reconocemos. Gente que se porta bien, que son buenos padres de familia, que son buenos hijos, que hermanos tienen un matrimonio estable, que son honestos y honrados en sus trabajos. Y que estos que tienen esa medida de moralidad, voltean a ver al degenerado en el capítulo 1 y dicen, estos están mal. Estos no están haciendo lo correcto. Es condenable su actitud, sus hábitos, su conducta. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes también son pecadores delante de Dios. Ustedes mismos que reconocen que los que en el capítulo 1 las cosas que hacen son malas, son pecaminosas, son para reprenderse, ustedes también hacen lo mismo. Noten el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Noten ahora, hermanos, si ponemos estas dos personalidades, estos dos grupos de personas, que se porta terriblemente mal, que es condenado por la sociedad, y que es respetado ante la sociedad, un moralista, buena conducta, buen comportamiento. Y el apóstol Pablo dice, tú condenas a él, juzgas a él, pero tú también haces lo mismo. No cometes los mismos pecados, pero también cometes pecados. Transgredes tus propios principios morales inclusive. Porque de alguna manera también pecas. Pero se defiende el moralista y dice, pero no como él. No, nadie dijo eso. Pero el tema general es que hemos pecado. No en la misma manera, pero eso no cambia el asunto. Solamente unos son más escandalosos que otros, pero al final delante de Dios todos hemos pecado. El tercer grupo que nos presenta el apóstol Pablo es judíos, hermanos, que tienen para estas fechas unos 1500 años de una relación con Dios, un pacto que hicieron en el monte Sinaí, donde Dios les dio leyes y ellos aceptaron obedecerlas y han vivido en comunión con Dios, y por todo el Antiguo Testamento se identifican como el pueblo de Dios, y aún nosotros mismos a esta distancia les decimos el pueblo de Dios de la antigüedad, el pueblo de Israel. Y ellos, hermanos, tenían la gloria de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice,
a pesar de tener esa relación con Dios, a pesar de tener esas leyes de parte de Dios, a pesar de ser exclusivos en ese aspecto, de tener las leyes directas de Dios, también cometen pecado. También, note, capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y luego aquí viene el asunto. Pero todo lo que dices que eres, comparado con lo que haces, nos enseña que también batallas en relación al pecado. Porque tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, también lo haces, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermanos, cuando lo aterrizamos en la iglesia y nosotros disfrutamos el privilegio de ser la iglesia del Señor y conocer la palabra y disfrutar de la comunión con Dios, tenemos que reconocerlo también, Tenemos que aceptar eso también. Si nos comparamos con los del capítulo 1, no, pues no somos tan pecadores como ellos. Si nos comparamos con aquellos que son buenos de la sociedad y que consideran aquellos que son buenos, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito obedecer el evangelio. Yo estoy bien. Mira, tú haces esto y esto. No, bueno, yo sí lo hago. Soy buena persona. Me interesa por el bienestar de la sociedad. Busco cómo ayudar al prójimo. De manera que el moralista piensa, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ser religioso como tú. Y luego el religioso dice, pues, entonces yo estoy mejor que tú porque yo hago mi esfuerzo por servir a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, pero ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. De manera que no hay nadie, hermanos, en el tiempo que el apóstol Pablo vivía, el mundo se dividía solamente entre judíos y el resto del mundo, los gentiles. Y dice Pablo, los judíos y el resto del mundo, todos son pecadores. Y como todos han pecado, todos están bajo condenación por causa de sus pecados. En el capítulo 1, no leí el versículo 32 porque quería mencionarlo ahorita. Después de mencionar todos los pecados que cometen estos que aparecen en el capítulo 1 y que podríamos nosotros mirar como de idólatras degenerados, hermanos, en el versículo 32 la Biblia dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y cuando está hablando de muerte, no necesariamente se refiere a la muerte física, sino son dignos de muerte eterna, una separación eterna de Dios. Bueno, son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que quiero que noten es que el pecado de ellos, dice el apóstol Pablo, los que practican tales cosas, quienes hacen estos pecados, son dignos de muerte, están expuestos, merecen la condenación por causa de sus pecados. Pero en el capítulo 2, cuando nos presenta a las personas que son moralmente buenas, también el apóstol Pablo dice, ¿y cómo escaparás tú del juicio de Dios? Capítulo 2, en el versículo 2 y 3, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre,
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, puedes mirar a ellos, los del capítulo 1, y decir, ellos no van a poder hacerla, ellos sí van a tener problemas en el día del juicio, van a ser condenados por sus pecados. Y Pablo dice, ¿y tú piensas, haciendo lo mismo que ellos, es decir, cometiendo pecados también como ellos, no en la misma medida, en la misma cantidad y en la misma magnitud del pecado escandaloso, desordenado que comete, pero es pecado? ¿Crees tú que escaparás del juicio de Dios? Y la respuesta es no. Porque en el versículo, sigue hablando de ellos en el versículo 5 y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, no, aunque sea una excelente persona, ha cometido pecado. Y ese pecado lo sujeta a condenación. ¿Y el judío religioso? El que se gloría en la ley, se gloría en Dios, el que dice que es maestro de los indoctos, que es guía de los ciegos. Bueno, también está expuesto a la condenación. Porque el capítulo 3, en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que toda boca se calle y todo el mundo, los gentiles, no, todo el mundo, los judíos también, sí señor, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se calle. Pero es que yo no soy tan malo, usted es pecador también. Pero es que no soy como él, pero él es pecador. Pero yo te traté de servir, también pecas. Toda boca se calle y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos, porque podemos navegar en un barco placentero de estoy bien, me siento bien y por lo tanto estaré bien. ¿Puede ser engañoso? Pero ahora, una vez que el apóstol Pablo nos presenta un mundo bajo pecado y por causa de sus pecados estar expuestos a la condenación, son dignos de muerte, no importa que sean desordenados o bien portados, aún religiosos, están expuestos a la condenación por sus pecados. Hermanos, pero ahora, dice el capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado, se ha dado a conocer. Dios ha revelado. En Romanos capítulo 1, en el versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Revelar, manifestar, dar a conocer. Dios nos dijo, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser perdonados? Cuando nos encontramos todos bajo pecado, expuestos, hermanos, sin ninguna oportunidad de arreglar nuestra vida delante de Dios por nuestras propias fuerzas y condenados al infierno. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Y Dios nos dice cómo. Y Dios, hermanos, establece cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y es algo aparte de la ley. No es por la obediencia a la ley. No es por la obediencia a la ley, hermanos, porque ya en el capítulo 3, en el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que quiero enfatizar es aquí que el apóstol Pablo dice que nosotros no somos
justificados por obedecer los mandamientos establecidos en la ley? Primero, porque ni podríamos. Porque la ley exige una obediencia perfecta. Y nadie puede. La ley es perfecta. Los que no somos perfectos en obediencia somos nosotros. Tanto que Santiago dijo, si obedeces cierta cantidad de mandamientos en la ley, pero te equivocas en uno, fallas en uno, te hiciste transgresor de todo. Tienes que hacer perfectamente cada uno de los mandamientos. ¿Quién puede? Nadie. Nadie. Entonces, no podemos ser justificados delante de Dios por la obediencia a la ley. Pero tampoco, hermanos, podemos ser justificados por nuestras buenas obras. Ojalá que pudiera entender el mundo esto. Ojalá que pudiera yo entender esto mismo. Usted y yo pudiéramos entender que no somos justificados por la buena vida que llevamos delante de Dios aparentemente. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, juzgamos nuestra propia vida y cuando la comparamos con la vida de otros, decimos, nosotros estamos bien porque yo, mira, no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello, pero sí hago esto y esto y esto que agrada a Dios, de manera que yo creo que estoy bien. Yo creo que estoy bien. Por eso el moralista no busca a Dios, porque él se considera a sí mismo, se mira en un espejo, mira todas sus buenas obras, toda su conducta que es aplaudida en la sociedad, que es respetada y honrada entre la sociedad, y dice, ¿para qué necesito a Dios? Pero la Biblia dice que nosotros no somos justificados por nuestras obras. La Biblia habla de una salvación no por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos salvó, no, hermanos. Y luego Tito capítulo 3, que es el que está en la pantalla. Pero Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es algo que no me merezco, yo no me lo gané, no soy tan bueno para merecerme la salvación por mis buenas obras que hago todos los días, mi buena conducta que tengo, porque yo me aplaudo a mí mismo y me digo que hoy hice un día extraordinario, me pasé y fue el mejor de los días que yo puedo tener. Entonces Dios tiene que salvarme porque me he portado bien, he hecho mi mayor esfuerzo. No es por obras, hermanos. Usted no tiene suficientes obras para salvarse a sí mismo. Yo no tengo mis suficientes obras para salvarme a mí mismo. Tito capítulo 3, en el versículo 3 al versículo 5 dice: porque nosotros también, hablando a Pablo a Tito y enseñándole a la iglesia allá en Creta, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren cómo era la sociedad también. Y bueno, Creta no era una buena sociedad. Estos cretenses siempre mentirosos, glotones, malas bestias, dice aquí. Pero dice Pablo, también nosotros teníamos lo nuestro antes de ser cristianos. Pero, en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no salvó por las buenas obras. No, mira cómo vivías. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
El énfasis que quiero poner ahí es que Dios nos salvó no por las obras que nosotros hacemos, no por nuestra buena conducta. Mucha gente cree que va a ir al cielo por su buena conducta, que no necesita reunirse, no necesita obedecer el Evangelio, no necesita ser tan fiel, comprometerse con con la iglesia del Señor, no necesita hacer nada porque sus buenas obras, su conducta, bueno, seguramente va a contarle en el día del juicio final y Dios no podrá hacer otra cosa más que reconocerle su buena vida que llevó, aplaudirle por su buen comportamiento y abrirle la puerta del cielo para que more allí por toda la eternidad. Pero la Biblia dice que no somos justificados por obras justas que nosotros hayamos hecho. Bueno, Isaías dijo una vez que las obras justas nuestras, hermanos, son como trapos de inmundicia. Porque lo que Dios quiere que nosotros veamos es su plan salvador y nuestra necesidad de venir a obedecer ese plan. Por eso les dije al principio que este tema es muy importante, porque de tener un concepto equivocado, al tener un concepto equivocado en cuanto al plan de Dios para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, para salvarnos, si tenemos una enseñanza equivocada, no hay esperanza de salvación. Tenemos que saber qué es lo que Dios dice. Pero el apóstol Pablo, volviendo a nuestro texto, en en Romanos capítulo 3, en el versículo 24, después me voy a brincar algunos textos porque Pablo tiene una abundancia de información, hermanos. En estos primeros capítulos tiene una abundancia de información. Si de puro versículo 21 al 26, hermano, cosas que ni yo entiendo. Pero por eso quiero pasar al verso 24 cuando dice, ya que en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, verso 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto nos costó? No, nada. A nosotros no nos costó nada. Dios está dispuesto a perdonarnos, a justificarnos gratuitamente por su gracia. Es decir, ¿nos lo ganamos? Las palabras tienen mucho que decir. Primero dice que somos justificados gratuitamente, es decir, gratis. Y luego dice que es por su gracia. Es decir, no te lo ganaste. Dios te lo regaló. Es gratis e inmerecido. La justificación, el perdón de nuestros pecados. Luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y luego nos dice cuál es el medio, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, hermanos, el rescate pagado por nuestros pecados es Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados. Si ustedes notan, la redención, hermanos, y la justificación van combinadas. Usted lee Efesios capítulo 1, versículo 7, y usted va a ver que el apóstol Pablo define la redención como el perdón de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando Cristo nos redimió, hermanos, por su sangre y gratuitamente, y algo que no nos merecíamos, hermanos, está hablando de el perdón de nuestros pecados. El plan de Dios para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados no es obras justas que nosotros hagamos, sino la obra justa que hizo Cristo. No es tanto sacrificio que nosotros podamos hacer. No estoy diciendo que no lo debemos hacer, no estoy diciendo eso. Estamos hablando en cuanto al perdón de nuestros pecados. Porque podemos creer que algunas cuantas obras que hacemos, el estar esta mañana aquí o en su casa escuchando la clase, ya es un punto más.
suficiente para el perdón. Recuerde, el perdón de pecados siempre lo recibimos por gracia mediante Cristo Jesús. ¿Estás diciendo que entonces no tengo que venir, pastor? No. Estamos diciendo que usted tiene que venir cuando agradece a Dios, reconoce el valor que tiene el sacrificio de Cristo y el amor que le tenemos a Dios por lo que hace por nosotros cada día. Nos mueve a servirle cada día. Hermanos, es por su gracia que somos perdonados de nuestros pecados, gratuitamente, inmerecidamente, por medio de Cristo Jesús. Note el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Y la palabra propiciación, hermanos, tiene que ver con calmar la ira de Dios. Y usted lo ve en el capítulo 1, en el verso 18, que la ira de Dios se revela contra el pecado del hombre. Y usted lo puede ver en capítulo 2, versículo 5, que la ira de Dios se acumula, hermanos, cuando nosotros seguimos pecando. Pero en el capítulo 3, versículo 25, dice la Escritura que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, note, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasa por alto en la sangre de Cristo, en su obra en la cruz del Calvario, pasa por alto nuestros pecados. Cualquiera que estos sean, Dios los perdona. Dios tiene la disposición de perdonar nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo usa esta expresión en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en Cristo. Y esa expresión de en Cristo, hermanos, tiene que ver que nosotros debemos estar en Cristo. Si usted ve Efesios capítulo 1, versículo 3, todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros están en Cristo. Si nosotros queremos ser redimidos o perdonados de nuestros pecados, según Efesios 1:7, tenemos que estar en Cristo. Si nosotros queremos ser nuevas criaturas, hermanos, delante de Dios, tenemos que estar en Cristo. ¿Y alguno está en Cristo? ¿Y alguno está en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que estar en Cristo Jesús, estar en su cuerpo, hermano, estar en Él. ¿Cómo puede uno estar en Cristo Jesús? ¿Cómo puede usted estar en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo estar yo en Cristo Jesús? El apóstol Pablo nos presenta dos textos, hermano, que enseñan el momento en que nosotros entramos en Cristo, el momento en que nosotros estamos en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, escuche eso, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, estás cubierto de Cristo. Cuando tú entras, es el momento en que uno entra en Cristo, cuando uno es bautizado. Cuando la hermana Berta, como estábamos diciendo este domingo antepasado, ella obedeció el Evangelio, ella obedeció el Evangelio hace dos miércoles. Ella entró en Cristo el día que obedeció el Evangelio, cuando fue bautizada para el perdón de sus pecados. Cuando nosotros estamos en Cristo es cuando decidimos obedecer
el Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo ser bautizados para que nuestros pecados sean perdonados. Bueno, hermanos, este es el momento. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis? Le habla a cristianos. El apóstol Pablo en esta carta le habla a cristianos, particularmente en este versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, otra vez, en Cristo? Ya lo dijo en Gálatas 3:27. Aquí lo vuelve a decir: todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Luego el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué es nueva? Bueno, es nueva por muchas razones. Pero una de ellas es porque la vida antigua era una vida en pecado y la vida nueva es una vida en Cristo, perdonados de nuestros pecados. En Cristo Jesús. Cuando decidimos obedecer el Evangelio. De manera que, por eso, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 16 y versículo 17, nos presenta cómo es que Dios puede justificar, cómo es que Dios puede perdonar al pecador, cómo es que Dios puede salvar al pecador. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ojalá que nosotros nunca nos avergoncemos de predicarlo, porque es poder de Dios. Y no solamente es poder de Dios, hermanos, así nada más, sino que ese poder es para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y es un poder, hermanos. Primero, el Evangelio nos presenta el apóstol Pablo que es una potencia divina, es poder de Dios. Y segundo, nos presenta que esta potencia divina es para salvación. Ese poder logra la salvación del hombre. Pero no solamente es una potencia divina y es una potencia para salvación, sino es una potencia para salvar a todos. Dios, por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección entre los muertos, por la fe que le tengamos a la obra que Cristo hizo, nosotros podemos ser salvos. Es para todos. Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer. ¿Cómo puedo ser perdonado de mis pecados? Obedezca al Evangelio, es lo que dice Pablo. ¿Cómo puedo ser salvo? Obedezca al Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. No son mis obras, no son la fe en mis obras, sino la fe en la obra de Cristo Jesús y mi obediencia a ese sacrificio, mi obediencia a mi deseo de morir con Cristo, ser sepultado con Él y resucitar con Él en el bautismo para una vida nueva. Así, hermanos, y solamente así es como Dios puede perdonar nuestros pecados. Así y solamente así es como Dios puede salvar al pecador de pagar eternamente por sus pecados. No hay un plan B. ¿Es eso? Como lo vamos a ver hoy en la tarde. ¿Es eso? ¿Es Cristo y su obra en la cruz? ¿O es el
paga por sus pecados o usted los paga eternamente en condenación. Dios muestra su justicia. El pecador debe morir por sus pecados. Cristo se hizo pecado por nosotros, según 2 Corintios 5:21, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en él. Podamos ser justificados, perdonados de nuestros pecados. Por eso, seguimos invitándoles a que nos están viendo por Facebook Live, les estamos invitando, dejándoles nuestra dirección física, nuestro email o correo electrónico, nuestro número de teléfono para que nos sigan, se comuniquen con nosotros. Queremos saber de usted, queremos poder compartir, seguir compartiendo con usted la palabra de Dios de una manera personal. A ustedes, hermanos, que tomaron el tiempo de estar esta mañana con nosotros, Dios les bendiga. Y deseamos que podamos disfrutar el privilegio de saber que somos perdonados de nuestros pecados y que no es porque yo me lo gané a pulso, sino porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, y que cuando salgamos de este lugar, salgamos con la disposición de hacer la voluntad de Dios, agradecidos por lo que ha hecho Él por nosotros. Y le servimos por amor, por gratitud, porque Él merece eso y más.